Muy buenos días. Hoy vamos a dar inicio al estudio de nuestro módulo denominado Proceso Penal Acusatorio. La unidad número 1, consistente en el sistema penal acusatorio, comprende, entre otros aspectos, su definición y generalidades. Sabemos muy bien que durante el desarrollo de la humanidad se ha buscado establecer modelos que permitan impartir justicia de forma transparente y humanizada, especialmente en el aspecto penal, para lo cual se ha recurrido a la fijación de reglas de conducta por parte de la sociedad, lo cual se ha reflejado en la creación del derecho y su aplicación por las autoridades. Es así como surge el sistema de justicia penal como un mecanismo jurídico cuya función es reaccionar contra la problemática de la delincuencia y ayudar al mantenimiento del orden social y sus intereses. Y dentro de ese sistema de justicia penal surge el sistema penal acusatorio, en el cual se toma como base de actuación de las autoridades los derechos humanos, en un proceso igualitario, ágil, contradictorio, continuo, público y oral de investigación, juzgamiento y sanción de delitos, el cual se lleva ante un juez imparcial que dirige y controla desde la fase de investigación hasta la fase de aplicación de sanciones, para así lograr la protección efectiva de derechos tanto de la víctima como de la sociedad y del probable responsable de los involucrados en el delito. La herramienta del sistema penal acusatorio por excelencia es el juicio oral, en el cual las audiencias son dirigidas por un juez imparcial, donde las partes involucradas en el conflicto, Ministerio Público, víctima, defensor e imputado, en un estado de igualdad procesal, presentarán sus argumentos y pruebas de forma oral, con la finalidad de comprobar la existencia o no de un hecho, dando oportunidad a las partes de debatir en forma directa y de tal manera que el juez pueda tomar sus decisiones de forma inmediata, pública y transparente ante las partes y ante la sociedad en general, que podrá acudir a presenciar la audiencia. Entre las características del sistema penal acusatorio encontramos que, en primer lugar, es acusatorio porque existen dos partes que intervienen en el juicio, una parte que acusa y otra parte que se defiende. Es adversarial porque tanto la acusación como la defensa se realizan mediante una confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes. Ambas deben ser escuchadas, comentadas, objetadas, negadas o aclaradas por un juez. Es oral, por cuanto las distintas fases que comprenden el proceso se realizan de forma oral frente a un juez que debe estar siempre presente. Y es garantista, porque garantiza, valga la redundancia, el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección de las víctimas, la presunción de inocencia, la reparación del daño y, en consecuencia, la racionalidad en la ejecución de las penas. Dentro de la concepción del proceso penal se han dado diversas conceptualizaciones o definiciones. A efectos de esta exposición, solo voy a exponer una concepción en sentido jurídico y otra en sentido sociológico, dadas por el doctor Eric Pérez Sarmiento. En sentido jurídico, según el doctor Pérez Sarmiento, el proceso penal es el conjunto de actos sucesivos y ordenados que están regulados por el derecho con la finalidad de que las particulares y el Estado, en la investigación y esclarecimiento de los hechos punibles y la determinación de la responsabilidad de las personas involucradas en ellos, se guíen, y el mismo implica el uso de medios coercitivos por parte del Estado. También debe comportar el respeto a los derechos fundamentales de la persona y la garantía del derecho a la defensa. En un sentido sociológico, el proceso penal viene a ser un conjunto de eventos sociales que se desatan con motivo de la investigación de los hechos punibles y del enjuiciamiento de los presuntos responsables, lo cual deja huella o marca no solo la comunidad y el país, sino el entorno íntimo de la víctima, de los imputados y de la opinión pública. Entre las características o aspectos destacados del derecho del proceso penal
que surgen de la conceptualización dada, tenemos que el proceso penal es un conjunto de actos sucesivos, continuos, ordenados, dirigidos a un fin concreto. Que cada uno de esos actos que forman este proceso, en su propia existencia, requisitos y límites, así como en el orden en que se han de suceder y la oportunidad de su concurrencia, deben estar regulados por normas jurídicas y casi absolutamente todas por norma de rango legal, por cuanto la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos de los estados modernos, el procedimiento penal es reserva legal por disposición constitucional. En tercer lugar, tenemos que el proceso penal tiene como objeto la investigación y el esclarecimiento de los hechos punibles, lo cual genera un impacto en la conciencia social mucho mayor que las formas de procesos relacionados con los conflictos privados. En cuarto lugar, el proceso penal tiene como objetivo la determinación de las responsabilidades de las personas involucradas en los hechos punibles, por lo cual, siempre y cuando haya personas señaladas como autoras o partícipes de un hecho punible, su situación debe ser definitivamente resuelta y jamás quedar irresoluta o pendiente. Si bien el proceso penal comporta un grado necesario de coerción estatal sobre los ciudadanos, tal coerción debe estar regulada y fundada en principios de necesidad y utilidad, y su utilización no debe colidir con el respeto de la dignidad humana ni con el derecho a la defensa del imputado. En cuanto a la necesidad del proceso penal, podemos afirmar que el mismo viene a llenar una necesidad vital para el orden social y la convivencia civilizada en cualquier clase de sociedad humana, toda vez que cuanto más justo y equitativo sea el íter procesal, tanto mayor serán las posibilidades de cumplimiento exitoso de sus fines y más firmes serán los valores de convivencia y acatamiento consciente de las leyes. En ello reside el inmenso valor político-social del proceso penal. Es prioritaria la determinación del cauce procesal respecto de la forma sustantiva penal, es decir, se puede considerar que las leyes o códigos de procedimiento penal pueden llegar a ser incluso más importantes que las leyes o códigos penales sustantivos, por cuanto el enjuiciamiento, su forma de ser y las garantías de que esté revestido constituyen la medida del grado de libertad imperante en una sociedad dada, y porque la forma de juzgar es esencial para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Es decir, cuanto más amplio y transparente, generoso sea el procedimiento, mayores serán las posibilidades de acceder a la verdad material, que es el fundamento último del proceso penal. En cuanto a los antecedentes y evolución histórica del proceso penal, conocer este itinerario histórico nos ayudará a comprender el surgimiento de los diferentes métodos de enjuiciamiento penal a través del conocimiento de los contextos en que surgen y van evolucionando. Los sistemas de enjuiciamiento desarrollados por la humanidad son esencialmente dos: el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. El sistema acusatorio, basado en el predominio de la oralidad, el juez no actúa nunca de oficio, sino a instancia de una parte acusadora que tiene la carga de probar los hechos que imputa. Mientras que el sistema inquisitivo, por el contrario, se caracteriza por ser totalmente escrito y funciona a base de la actuación de oficio y sin límites del juez. De inicio, en este estudio, la referencia histórica obligada es la República Romana, en donde quien ejercía la acción penal no es un funcionario del Estado, sino un particular que es ciudadano. Así pues, el sistema acusatorio fue característico de las grandes democracias esclavistas de la antigüedad, Atenas, Cartago, Roma, en las cuales los hombres libres tenían derecho al juicio oral, público y en libertad, y podían además aspirar a ello. Mientras que por el contrario, los habitantes de los estados feudales del medioevo, incluidos los nobles y los clérigos, eran juzgados cuando mucho por jueces ignotos y por causas que a menudo nunca llegaban a conocer hasta la sentencia definitiva. Eso si es que no eran sometidos a las ordalías o juicios de Dios, el denominado sistema inquisitivo. El procedimiento penal, una vez superada la fase de la venganza privada,
y tomado ya el control de la punición por el Estado, comenzó teniendo la forma de juicio oral, aunque matizado de las formalidades míticas y religiosas propias de las culturas primigenias. Como consecuencia de la democratización de las sociedades, con el aumento del papel del llamado factor subjetivo, o sea, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, y la cristalización de clases medias fuertes y cultas, para mediados del siglo XX se produce la consolidación definitiva del sistema acusatorio y del juicio oral en las naciones más adelantadas del planeta. Los principales exponentes del sistema acusatorio son Inglaterra y Estados Unidos. En cuanto a este aspecto, yo les invito a que estudien la guía anexa a esta exposición y analicen a profundidad este aspecto. Por lo pronto, les voy a exponer las principales características de los sistemas penales de Inglaterra y Estados Unidos, que son la base del sistema acusatorio. Inglaterra, en el sistema acusatorio inglés, solo la prueba oral tiene carácter decisorio. Los procesos son públicos y orales, pues todo ciudadano tiene derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el defensor tiene la última palabra, pues primero habla el acusador, el Treasure Counsel, quien en nombre del director of prosecutionis ofrece su versión de los hechos al juez y al jurado. En Estados Unidos, cada parte ofrece sus pruebas propias. El juez es un árbitro neutral que guía el proceso sin tomar partido. La Constitución consagra el derecho del imputado a ser juzgado en un juicio oral, abierto al público y a la prensa. Tanto el fiscal como el defensor presentan sus argumentos de forma oral. El acusador y el imputado están en igualdad. No se admite la parte civil. Y puede concluirse que en el sistema acusatorio cada una de las partes es un contendiente que se opone al otro en una disputa legal, esto es, en un juicio que se caracteriza por ser público, oral y contradictorio, y que asimismo presenta, entre otros rasgos, que es regulado por una instancia pasiva, neutra e imparcial, que es el juez quien se encarga de garantizar el cumplimiento de las reglas del proceso. La responsabilidad de aportar la evidencia es de cada una de las partes. Los abogados son quienes dominan, ellos presentan y prueban la evidencia. Finaliza con una decisión a favor de una de las partes y en contra de la otra, y consta de dos partes: la etapa de investigación, en la que se descubre, depura y preserva la evidencia, y la etapa de enjuiciamiento, en la cual se oficializa la evidencia y se la juzga. En el proceso penal y en cuanto al orden político-social y los derechos humanos, podemos decir que esta relación entre los sistemas de enjuiciar y la democracia no ha sido nunca ni simple ni automática, pues si bien por regla general históricamente a más democracia han correspondido mayores garantías procesales, sobre esta relación influyen las tradiciones de los pueblos, los mecanismos concretos de ejercicio del poder, el poder real de las fuerzas del cambio social para imponer transformaciones sustanciales y, en fin, la correlación verdadera de fuerzas políticas de la sociedad. Es así como en países donde por siglos ha imperado el sistema inquisitivo, el advenimiento de regímenes de democracia formal introduce modificaciones en aquel, ya sea por vía legislativa o por cambio de actitud de los juzgadores, que suelen suavizar o atenuar el rigor extremo del sistema inquisitivo. Por el contrario, en países de larga tradición acusatoria, la llegada al poder de regímenes totalitarios suele menguar grandemente la eficacia y la ductilidad del sistema de enjuiciar. Regímenes que casi nunca recurren a modificar la legislación vigente para disminuir las garantías procesales, sino que generalmente tratan de socavar las garantías del derecho a la defensa, sobre todo de las personas enjuiciadas por enfrentar al régimen, mediante el amedrentamiento a sus abogados defensores o la creación de tribunales de excepción, quebrantando flagrantemente el principio del juez natural, restricciones de los derechos y garantías, institucionalización de detenciones arbitrarias, de registros ilegales, del uso de la tortura, de desapariciones forzadas y ejecuciones ilegales o extrajudiciales.
prácticas que son totalmente inadmisibles en un verdadero Estado de Derecho y una verdadera democracia. Para ir finalizando, vamos a hacer una breve introducción al sistema acusatorio consagrado tanto en el derecho procesal o en la legislación penal venezolana, colombiana y ecuatoriana. En cuanto al sistema acusatorio consagrado en el derecho procesal penal venezolano, tenemos que el Código Orgánico Procesal Penal introdujo el sistema acusatorio y el juicio oral en Venezuela después de que el país estuvo mucho tiempo regido por el sistema inquisitivo escrito. Los rasgos acusatorios previstos o establecidos en el COP se evidencian en sus artículos 1, que establece el juicio previo del debido proceso, el artículo 11, que establece la titularidad de la acción penal, el artículo 23, que se refiere a la protección de las víctimas, el 312 al desarrollo de la audiencia oral y el 346, que establece los requisitos de la sentencia. En cuanto al sistema acusatorio consagrado en el derecho procesal penal ecuatoriano, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución ecuatoriana y de las múltiples reformas del Código de Procedimiento Penal, se reafirma el sistema oral con el respeto por las garantías del debido proceso, estableciendo que el desarrollo del proceso penal debe llevarse a cabo mediante audiencias orales, públicas y contradictorias. Es decir, este sistema tiene como característica fundamental la oralidad, con el fin de conseguir la transparencia y celeridad del proceso. Y por último, el sistema acusatorio consagrado en el derecho procesal penal colombiano tiene su fundamento constitucional en los artículos 29 y 250. El primero contempla el derecho de todo ciudadano a un proceso público sin dilaciones injustificadas, así como a presentar pruebas y controvertir las que lleguen en su contra. Y el 250 dispone que la Fiscalía General de la Nación es la que está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento, y estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de garantías. De modo que, según la doctrina, el principio acusatorio es el elemento estructural del sistema penal acusatorio. Sin embargo, el proceso penal colombiano no se corresponde estrictamente con un sistema penal acusatorio, sino con uno adversarial, con un proceso modulado que responde a las necesidades y estructuras del ordenamiento jurídico de Colombia. Es así como llegamos pues a concluir el desarrollo de esta primera unidad de nuestro curso. Espero pues que haya haber llenado las expectativas. Los invito a que revisen el material adjunto consistente en las diapositivas que utilicé para hacer esta exposición y una guía de análisis y estudio en base a lo cual se realizará la evaluación correspondiente. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.